vai apresentar é a restauradora Maria Dolores Dias de Miranda Macias, do Laboratório de Restauração de Documentação Gráfica da Fundação Casa do Caude Medicinale. É um prazer contar com a participação da Maria Dolores. Muchas gracias, María Dolores. Tinta de vontade para empezar. Buenos días. Agradecer la invitación y decirles que siento tener que hablar en español, pero no. Intentaré hablar despacio. Haré una presentación sintética, ¿no? Para que no se pueda entender. Y el PowerPoint que he preparado está en portugués, pero es una traducción automatizada, así que probablemente igual tenga errores. También pido por ello disculpas. De lo que voy a hablar es de un aspecto material del documento, que es el papel, que nos puede ayudar, permitir en distintos aspectos de su estudio. La primera pregunta que nos hacemos es qué es una filigrana papelera, que es una marca de agua y pues para qué sirve. A través de esta presentación mis objetivos serán descubrir las posibilidades que tiene la marca de agua para el estudio del patrimonio documental bibliográfico, presentarles algunos de los recursos para realizar su estudio y cómo se puede, qué metodología seguir. ¿Qué es una marca de agua? La filigrana es el elemento identificador del papel más importante. Hay otros elementos. Yo cuando estudio la hoja de papel, la verjura, el espesor, hay toda una serie de elementos que tiene la propia hoja del papel que nos da información. Pero la filigrana vendría a ser como el ADN, ¿no? El papel está compuesto por fibras vegetales, de lino, de algodón, cáñamo, etc. Y cuando nosotros cogemos una hoja de papel y la vemos al trasluz, se produce la imagen de la filigrana. Y en realidad lo que se está produciendo ahí es el desplazamiento de las fibras papeleras. Esa imagen, ese dibujo, ahí hay menos densidad de fibras papeleras. ¿Por qué? Porque una cosa muy sencilla, porque sobre la forma papelera se ha tejido, ¿no? Está en relieve la imagen de la filigrana. Cuando se hace el papel, ahí queda menos pasta papelera. En cuanto a las filigranas, desde sus orígenes hasta el siglo prácticamente XIX, las filigranas son hechas manualmente sobre una rejilla metálica. Después ya a partir del siglo XIX entran otro tipo de filigranas, ¿no? Que no me voy a detener en ello. Lo que sí tenemos que saber es que la duración de la forma, que es la que hace la hoja de papel, es una duración limitada en el tiempo. Por lo tanto, hay mucha variedad de filigranas y teniendo en cuenta que las formas van a durar, pues si se está haciendo papel en un molino vamos a un ritmo bueno, ¿no? Que viene a ser pues una resma diaria, no dura más de 2 años una forma papelera. Entonces, estas formas papeleras están hechas por unos artesanos manualmente. Así que es muy frecuente encontrar, ¿no? en un libro filigranas con unas características muy semejantes y pequeñas variaciones. Todas ellas es posible que estén hechas en un mismo molino papelero. ¿Qué información nos pueden ofrecer las filigranas para el conocimiento del libro? Las filigranas nos están hablando de la calidad del papel y también nos ayudan a autentificarlo.
Cuando nosotros tengamos un documento en papel, vamos a saber si ese papel es del siglo XIII, XIV, XV o es un papel actual, por medio de la filigrana. Esto es interesante, por ejemplo, en la anterior exposición, para documentos que sean, llamémoslo, falsificaciones de épocas posteriores. Enseguida el papel nos va a revelar si está, en qué época está hecho. También nos va a indicar, es un indicador del origen. Generalmente, cuando las filigranas se inician en Italia, esto a finales del siglo XIII, 1282, es una de las filigranas más antiguas, ¿no? En Fabriano, los papeleros marcaban su papel con estas marcas, incluso iban al notario y a sentarlas. Pero a pesar de que se hace esto, ciertamente hay filigranas que se copian, ¿no? Incluso hay que tener en cuenta que el artesano que hace la filigrana en la forma, pues a veces se traslada de un país a otro. Entonces hay copias, imitaciones, etcétera. A veces acabamos con todo, ¿no?, viendo que en una misma área geográfica pueden utilizar una determinada filigrana, pero también es cierto que en otros casos vemos filigranas que son de un determinado papelero. En las que ustedes aquí ven, las filigranas de la mano son filigranas muy abundantes y filigranas que se han utilizado en diversos países. También la filigrana nos va a hablar del formato del papel, de las dimensiones del papel. Gran águila, por ejemplo, gran sol, etcétera, ¿no? Ahí ven, esta es una tabla que ofrece en la publicación de Briquet, que es uno de los grandes investigadores de las filigranas. Está hecha, pues, su libro lo edita en 1906, me parece, y ahí ven cómo a veces, si nosotros nos encontramos unas determinadas filigranas, no nos están hablando del molino papelero, sino de la forma papelera. Y otra cosa que es importante tener en cuenta, que es que a partir del siglo XVI empiezan a introducir en las filigranas iniciales o incluso hasta el nombre del papelero. A partir de 1720 y pico, 30 y pico, según en qué regiones, se empieza a legalizar y a imponer el que en el papel figure marcado, además de con la filigrana, con el nombre del papelero, la localidad. Aquí tienen la localidad, esta es francesa, vean, el tipo de papel, este es un papel fino, el año y el nombre del papelero, ¿no? Puede ser el nombre entero, puede ser una inicial. Es muy interesante en cuanto al tema de datación de filigranas. Este, en cambio, es un papel del siglo ya XIX y vean que sigue utilizando, ¿no?, Torres Domenech y la localidad, que es una localidad catalana, en Gerona. ¿Qué información nos puede aportar una filigrana? Bien, en cuanto nos va a aportar información sobre la data de impresión o de elaboración del papel. También, en algunos casos, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, incunables, ¿no?, u otros libros que han perdido la portada, el cotejo de un ejemplar con otros nos va a ayudar, por medio de las filigranas papeleras, a saber, bueno, si pertenece a una primera edición, segunda edición, etcétera. También nos va a ayudar en cuanto a lo que ya les había comentado antes, detectar falsificaciones. En esto, por ejemplo, es muy curioso, les pongo el caso de los grabados. Es muy frecuente, ¿no?, que los grabados, el artista al marchante le deje las placas, ¿no?, las placas de cobre, etcétera, con la que después, entintándolo, se va a reproducir el grabado.
Así, por ejemplo, tenemos bueno, artistas como Picasso, ¿no?, que a su muerte había planchas suyas, o sea, con el marchante llegaba al convenio de que una vez que muriera se destruía la plancha. Pero en este caso no se destruyen las planchas y se hacen grabados, ¿no?, pues con posterioridad a la muerte del autor, del artista. Bien, pues se puede detectar por el tipo de papel. Y pues también en cuanto nos va a valer muchas veces para las dataciones de las encuadernaciones. ¿Por qué? Por las guardas papeleras. Muchas veces analizando la guarda, si encontramos una filigrana, enseguida vamos a saber si es el papel que el mismo del libro, si es del mismo periodo del libro o si es posterior al libro. Es un dato que va a ayudar también con el estilo de encuadernación, etcétera. Otros aspectos puede ser en cuanto a la vida que ha tenido el manuscrito o perdone, ¿no? Por ejemplo, en un manuscrito que hay adiciones posteriores o hay un momento en que bueno, se para la impresión de un libro, se para un tiempo, se mete otro. Bien, todo esto, analizándolo, se puede saber si en un mismo taller estaban imprimiendo más de un libro a la vez, etcétera. También nos puede dar información sobre los contratos que hay, generalmente es con el editor, ¿no? Muchas veces el contrato es, bueno, unas estipulaciones de precios, etcétera, pero también sobre el papel. Nos va a hablar también de las rutas comerciales, de dónde es originario ese papel y cómo bueno, se adquiere el papel, ¿no? Se ve de qué lugares, a qué lugares se transita con el papel. Lógicamente el íter vital, esto nos va a valer pues también a la hora de las catalogaciones, ¿no? Se han añadidos, etcétera. Nos va a hablar también de los propietarios. Algunas veces vemos en las guardas o en las hojas de respeto que hay marcas de propiedad. Y esas marcas de propiedad, analizando el papel, sabremos, por ejemplo, yo en algunos casos he tenido que restaurar libros, que era su tercera encuadernación, y hay marcas de propiedad del primer propietario, del segundo y del tercero. Y eso lo puedo saber gracias a sobre qué papel, ¿no?, está hecha esa marca de propiedad. Otros datos, por ejemplo, políticos, aquí analizando el papel que utiliza o que utilizó el Ayuntamiento de Oviedo, ¿no?, durante un periodo determinado, vemos cómo en el momento de la invasión francesa hay una escasez de papel y entra otro tipo de papel, porque los molinos papeleros catalanes, que eran los abastecedores de papel, no entro en detalles como no estoy hablando en una lengua que entiendan correctamente, no, intento sintetizar lo máximo. Bueno, les decía que entonces vemos cómo se está utilizando papeles, por ejemplo, franceses, cuando o de producción local, cuando se paralizan los molinos catalanes. Bien, puede también darnos en cuanto a bueno, datos otros cuando, por ejemplo, un libro se es encuadernado con otros libros. Pues acaba sabiendo en qué momento, si los han encuadernado juntos, si los han encuadernado separados, etcétera. ¿Qué sistemas, cuando tenemos que estudiar una marca papelera, es muy importante dos cosas? Primero, la reproducción de la imagen y después, por otro lado, que no me puedo detener, tener un protocolo, es decir, qué datos son los que yo voy a obtener de la filigrana. Y qué datos voy a obtener de la filigrana están en función a qué estoy buscando, qué objetivos busco con el análisis de ese papel.
Simplemente de los sistemas de obtención de las filigranas, aquí les he puesto 4 grandes grupos: los manuales, fotográficos, radiográficos y otros. En cuanto a los manuales, hay uno que es bueno, conocido por todos porque es el más antiguo, que es el calco, que es poner un papel vegetal y poner la hoja sobre una lámina de luz y calcar el dibujo que estamos viendo. Este es un método muy sencillo. El único problema que tiene es que no es un método directo. Yo veo la filigrana y yo la dibujo, la interpreto. Otro que hay es lo que llaman el frotado, que es un sistema que se utiliza, que pones una hoja muy fina y simplemente con un carboncillo, rayas, ¿no? Como se obtenían los relieves, por ejemplo, de las monedas. Y en cuanto a los más utilizados hablo por la mayoría, ¿no?, de los investigadores, son los sistemas fotográficos, y aquí yo diría ya la cámara digital y el escáner. Después hay otros, sistemas radiográficos de alta resolución, y estos ya tienen muy buenas imágenes, pero tienen un coste que no es asequible a nivel de cualquier investigador, ni tampoco de cualquier proyecto de investigación. Y bueno, aquí hay otros que no me voy a interesar, no me voy a detener. En cuanto diríamos, las herramientas que yo tengo cuando yo encuentro una filigrana, ¿no?, que me puedan ayudar. Por una parte, yo obtengo la imagen de la filigrana, obtengo una serie de datos, y lo que yo voy a buscar es otras filigranas que estén datadas. Y eso, ¿qué hago? Ir a otras bases de datos. La plataforma Bernstein es una plataforma que lleva funcionando hace más de 10 años y reúne numerosas, 40 y pico bases de datos, y ya tiene pues casi las 300.000 filigranas, ¿no? Entonces es muy útil porque, bueno, aquí entra uno en el catálogo, está hecho en 7 lenguas y bueno, tú indicas, pues, por ejemplo, aquí hemos indicado el motivo árbol, y vean ustedes que van saliendo todas las filigranas que tienen este motivo. Van saliendo por fechas, aquí las tienen. Y cuando clican, aparece la filigrana con sus datos. Bases asociadas a Bernstein, pero que también pueden funcionar, les voy a nombrar algunas más. Estas son unas que aunan los archivos alemanes. También está dentro de los archivos alemanes, que es el famoso Picard, con las 90 y pico mil filigranas, ¿no? También la Biblioteca Real de Holanda tiene, de Países Bajos, tiene las filigranas de los incunables. Bien, esta, por ejemplo, es de Viena, tiene muy buena calidad, son todas betagrafías. Y bueno, para que vean un poco, se reproduce la imagen, ofrecen la altura y el lugar donde está ubicada esa filigrana. Esta es del catálogo de Briquet, el famoso Briquet. Y estas son, por ejemplo, para el caso de dibujos, está el Instituto Universitario de Historia de Arte en Niki, y también aquí en España es el de la Real Academia de San Fernando. No me detengo, esta es, bueno, mi base de datos, yo la tengo, se puede acceder a ella a través de Bernstein. Bien, voy a ponerles unos ejemplos, sí, tengo 3 ejemplos prácticos de nos encontramos con una filigrana y cómo nosotros trabajamos para obtener datos de la filigrana. Les voy a presentar, este es un libro de un gramático andalusí, en aquel momento estaba en el archivo de la Abadía de Sacromonte, en Granada,
y la consulta me la hizo la catedrática de la Escuela de Restauración, Teresa Espejo, porque estaban analizando este manuscrito y se sorprendían de que junto con la escritura árabe encontraran una filigrana de una iglesia. Entonces querían, bueno, además de la sorpresa, decían, ¿cómo es posible que en un escrito árabe tuviera el papel un motivo cristiano? Y por otro lado, sí podíamos datar aquel libro. El libro tenía 3 filigranas. Esta, que están ustedes viendo, de la iglesia, y otras 2, una mano con el dedo, el pulgar separado y una estrella. Entonces, bien, vamos a intentar datar este papel en razón a estas 3 filigranas. Cuando ustedes vean que tenemos 3 filigranas y que 2 de ellas son una mano, yo personalmente el análisis de la búsqueda de filigranas parecidas, similares a estas, las dejo a un lado porque las de la mano son muy abundantes y nos podemos volver locos. En cambio, esta filigrana, que ciertamente yo ya la había encontrado en algunos documentos, es una filigrana muy escasa. Entonces, vamos, mi interés se centró en esta filigrana de la iglesia. Busqué en bases de datos, en las bases de datos, en mi propia base de datos y en el BIES, que es en la de los incunables españoles. Esto era de las que yo tenía referencia y de esta filigrana, y además también en otros catálogos que no están en red, ¿no? Que están publicados. Cuando yo me pongo a hacer el estudio, tengo en cuenta el grado de semejanza de la filigrana que estoy analizando con las que voy encontrando. Hablaré de filigranas idénticas o gemelas. Las filigranas idénticas son las que han salido de la misma forma papelera, y las gemelas son aquellas que el maestro de tina, en una misma tina, la persona que está haciendo el papel utiliza 2 formas. Bien, no me detengo, ¿no? En describirles qué es una filigrana papelera, pero por una serie de datos sabemos que esas filigranas, esas 2 filigranas con pequeñas variantes, están hechas en la misma tina. Entonces, idénticas o gemelas, sé que están hechas en la misma tina papelera. Filigranas semejantes son aquellas que presentan, unas semejanzas muy grandes. Están hechas en el mismo molino, pero no en la misma tina. No sé si en la traducción lo de la misma fábrica, aquí es la misma tina. Y filigranas convergentes son aquellas filigranas que presentan muchas semejanzas, pero sin que nosotros podamos decir que estén hechas en el mismo molino papelero. Pueden muy probablemente, es decir, están hechas en la misma zona papelera, porque a veces en una misma área, bueno, es normal, ¿no? Para la implantación de los molinos se aprovecha el río, y entonces en determinadas zonas caudalosas, por ejemplo, si es el agua en caída, vamos a ver que el recorrido del río hay diversos molinos papeleros, puede haber 7, 8, 20. Y es frecuente que todos esos molinos papeleros puedan estar utilizando la misma filigrana. Yo entonces, en base a esto, voy buscando en las distintas catálogos, corpus, etcétera, las filigranas que puedo decir que están hechas o en el mismo molino o en la misma área papelera. Y como ven ustedes, he sacado todo un listado, ¿no? Este es el listado y esta es la referencia bibliográfica de donde lo saca. Aquí tienen todas las filigranas. Estas filigranas las estamos datando, ¿no? Si vemos las fechas, entre 1740, ¿no?, hasta 1486, todas las filigranas. Pero en estas filigranas yo descubro que hay una variante muy interesante. Y la variante muy interesante es que la filigrana que estoy estudiando, que es esta, tiene una cruz. Vean ustedes, tiene una cruz. Y me doy cuenta que a partir de
1482 ya van introduciendo, aquí tiene, mire, 1884, este papelero. Pueden estar, hay varias tinas y están haciendo papeles, pero sí ciertamente lo que no es muy normal es que en un molino papelero estén utilizando una filigrana, en una tina con una cruz y en otra con un atao. Esto nos está indicando que está hecho en otro molino papelero. Aquí lo ven más claramente, ¿no?, lo que les estaba comentando, ¿no? Aquí ven la cruz y aquí ven la atao. La atao es un símbolo franciscano. Bien, entonces, como conclusiones, sabemos que esta tipología de filigranas la encontramos entre estas fechas, en el 470-486, que a partir de 1483, ¿no?, ya va a aparecer con un atao. Por lo tanto, nuestra filigrana la vamos a datar entre 1470 y 1482. Les voy a poner otro ejemplo que es de unos mapas. Este es un mapa que está en el archivo de nuestra fundación. Es el dibujo de una iglesia de Santa María del Pi, es una iglesia catalana. Hay una publicación y en la publicación lo están datando en el siglo XVIII. Cuando nosotros miramos la filigrana al trasluz, desde luego, miren lo que vemos. Vemos una marca de agua, este es un fabricante inglés, Wadman, y no hay duda, desde luego, del año, porque se ve clarísimamente en la filigrana. En el mismo archivo tengo un mapa, el mapa está datado, esta es la datación, 1690-1750, y yo me pongo a analizar la filigrana que aparece aquí es una filigrana con una campana. Esta es la filigrana con la campana y la contramarca con Centaina, que es una población de Alicante. Busco mi base de datos, etcétera, y yo llego aquí, mi propia base de datos, vean que tengo catalogada esta filigrana, filigranas salidas del mismo papelero las tengo datadas también, y veo esta filigrana en otros lugares. En síntesis, he hecho un dibujo, vean ustedes el arco donde yo voy encontrando esta tipología de filigrana. Por lo tanto, dense cuenta que se había estimado, la publicación la estaba datando entre 1670 y 1750. Yo, tras este análisis, voy datando las filigranas que aparecen, pero sé documentalmente que en 1778 el conde de Cocentaina, que era el duque de Medinaceli, va a concederle a Juan Carbonell y a sus socios implantar un molino papelero. Entonces, yo ya sé, que el molino papelero con esta filigrana tiene como fecha inicial, se empieza a construir en 1778, que el molino está fabricando con este tipo de filigrana papel hasta 1811, y ahora lo que sí analizo, lo que veo, es las semejanzas y similitudes que hay la filigrana que estoy analizando con las que voy descubriendo. Como ven, aquí están viendo cómo inicialmente ponían el nombre de la población debajo, y después aquí están viendo cómo ya va a aparecer en la contramarca. De forma que yo considero que la filigrana que estoy analizando, que es esta, se empezaría a hacer a partir de esta fecha, 1810-1811. Aquí tienen la filigrana que estaba analizando. Esta es la que teníamos sin datar y estas son las que he ido encontrando. Fíjense, es decir, a nivel esquema de elementos, las grandes semejanzas que hay.
Finalmente les voy a hablar de un grabado. Este es uno de los mejores grabadores aguafortistas del siglo XVIII, es Giovanni Battista Piranesi. Él nace en 1720 y muere en 1788. Después de su muerte, sus hijos, Francisco y Laura, pues se van, por motivos políticos, se van a París. Y entre 1804 y 1807 publican toda la obra de su padre, que está compuesta por 26 tomos encuadernados. A mí me llega lo que me llegaron a restaurar 26 grabados de la columna Trajana, la columna Antonina y la columna de Antonio Pío. Y lo que yo tenía que saber es si los grabados... Es solo el tiempo. Sí, 2 minutos, y 2 minutos me dan. Está bien. Vale, bueno, entonces yo lo que tenía que saber si los grabados eran los originales, los grabados hechos por sus hijos, y también hay otro dato, que en 1835 y 1839 sus hijos venden los cobres a Firmin Diderot, quien los publica. Tendríamos 3 posibles épocas para saber dónde encajar los grabados que estaba estudiando. Las filigranas, aquí tienen el tipo de filigrana que aparece, y aquí en la filigrana me va a aparecer el tipo de papel, el nombre del papelero y la localidad. Bueno, yo sé que este papel tiene que estar hecho después de 1739, por las ordenanzas de Ordenia, era cuando les obligaban a poner todos estos datos, y además, aquí vean, tenemos el papelero, y yo sé que este papelero vive entre 1746 y 1823. Con este dato sabemos que este papel no pudo ser, estos grabados no pudieron ser hechos por Firmin Diderot, que adquirió las planchas en 1835. De forma que estos grabados los vamos a encajar, ¿no?, por el tipo de papel en este periodo, y habrían sido hechos por sus hijos. Muchas gracias.